este inframundo, que obviamente en todas las culturas existe un inframundo, ¿no? Pero en el antiguo Egipto era conocido como el Duat. Sabiendo estas cosas, realmente reinterpretas tanto a Dios como ahora sí que la moral, la ética, todo se convierte, todo se transforma. Sí. Y aquí el difunto se encuentra con ellas, eventualmente te vas a encontrar con una de estas cuevas y otros seres también de índole demoníaca. Vivían para morir. Qué terror, ¿no? Interpretaciones que se le ha dado es solamente una pizca de lo que realmente contiene, de lo que realmente nos quieren decir estos escritos. Te proponen ciertos hechizos para convertirte, por ejemplo, en un halcón de oro. Y me pareció muy interesante porque estaba planteando, o sea, el libro de los muertos en este parte, en este tipo de hechizos, plantea fantasmas, güey. O sea, personas del más allá que vienen a visitar el mundo de los vivos. Sí. Y de alguna manera para llevarse algo. ¿Qué onda, Mino? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, otro viernes más aquí contigo. Sí. Y el día de hoy traemos un tema muy interesante y feliz por eso. Sí, fíjate que es un tema que dejamos un poco de lado en su momento porque queríamos dedicarle un capítulo completo a este. Así es. Primero que nada, hablamos de Egipto. Tenemos un episodio, si no lo han visto, lo recomendamos obviamente. Muchísimo. Y va a dar mucho contexto al episodio del día de hoy. Sin embargo, igual, si lo están viendo aparte, lo van a poder entender porque lo vamos a explicar. Y el día de hoy traemos una de las cosas más enigmáticas de la historia, que es el famoso libro de los muertos. Sí. Algo que curiosamente no es propiamente un libro, y vamos a hablar de eso también. Libro recientemente. Así es. Sí, vamos a hablar de eso. Y fíjate que me gusta mucho porque yo realmente no conocía por completo lo que esto componía. Y tú sí, ¿no? O sea, sí, tú me dijiste como que... En clases de historia, o sea, principalmente yo había escuchado el libro. Y por ahí, con el tiempo, fui leyendo ciertas cosas. Sin embargo, pues ya meterme a fondo, pues la verdad es que no lo había hecho. Y metiéndome a esto me doy cuenta de muchísimas cosas que tienen sentido en la conexión pues directa con la religión del antiguo Egipto. Y la verdad es que muchas cosas de este compilado de escritos se relaciona directamente con el conocimiento actual que se tiene acerca de la religión del antiguo Egipto. Sí, y sobre todo, mira, yo te platicaba que lo que más me gustó de este tema y de lo que más me llamó la atención es conocer estos avances del antiguo Egipto, que no es un misterio para nadie. O sea, realmente estos señores eran unos prodigios en muchas artes. Y yo creo que este libro en particular, sumado a su estricta filosofía, me hace pensar que esto los llevó a ser tan grandes, güey. Sí, la verdad es que, bueno, hoy van a escuchar todo lo que tiene que ver y que conecta este libro con el tema, digámoslo, fantástico de Egipto. Claro. Porque sí hay muchas cosas que tienen que ver con la mitología, con ciertos seres espirituales y ciertos lugares que también son leyendas del antiguo Egipto y que sobre todo forman parte de sus creencias. Formaban parte de sus creencias. Pero bueno, si van llegando a este episodio, los invitamos a que se suscriban a este canal. Igual si estás en Spotify escuchando, síguenos por allá. Y estamos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast, si nos puedes seguir. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram y a Mike Crimal, que está atrás en los controles, tomando nota de cada cosa de lo que decimos, como MikeGal99 en Instagram, y el señor hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube, Mike Emisiones, para que vayan y lo sigan también, ¿no? Así es. Pero ¿cómo empezamos con este tema? Pues gigante, yo creo que güey. primero que nada, o sea, definiendo como qué es este libro realmente, porque creo que habrá mucha confusión por el nombre, ¿no? Sí, pero yo creo que es que sí es hoy en día un libro. ¿Por qué? Porque ya se ha transcrito y el estudio es necesario que esto pase para que pase de mano a mano entre científicos, antropólogos y todo. Pero bien lo dijiste hace rato, ¿no? Realmente este libro como tal, pues no se le puede atribuir un autor en específico, porque en sí son textos que componen todos los rituales fúnebres
y de traspaso de vida, como de trascendencia de la vida a la muerte. Y la mayoría de estos textos estaban escritos en las mismas paredes de las tumbas, ¿no? Así es. Prácticamente estamos hablando de una guía para el más allá del Antiguo Egipto. Y eso es lo interesante, porque sí, a diferencia de otras religiones, el Antiguo Egipto creía en una mayor relevancia en la trascendencia. O sea, creía que el plano físico era pues algo banal al final de cuentas, porque lo que venía después era mucho más importante. Claro que lo que hicieras aquí iba a contar allá. Claro. Pero este manual te ayudaría a entender un poco mejor cuál es el proceso en el más allá. Y es algo muy importante también destacar aquí, cosa que también me llamó mucho la atención, el contraste de cómo una religión como la religión católica o cristiana, que llegó pues ahora sí que muchos años después, de verdad satanizaba lo que era la magia y la hechicería. Y a mí me parece como un poquito una causa del retroceso o de la mentalidad retrógrada que hoy tenemos con esta nula espiritualidad, siendo que civilizaciones que llegaron a un punto tan alto en la historia como los egipcios realmente consideraban a la religión y a la magia como una misma, güey. Sí. O sea, realmente los faraones eran considerados tanto sacerdotes como magos, como mismas deidades, pues, ¿no? Así es. Y digo, es bien interesante porque yo te lo juro, o sea, últimamente me he estado informando mucho acerca del tema de espiritualismo y conciencia y todo esto, sobre todo por este libro que recomendó Mike el otro día en un live, el Crónicas del Futuro, que plasman una filosofía enteramente como espiritual. Y eso hace que el ser humano, de alguna manera, llegue a puntos que la misma sociedad, con sus murallas de creencias, no ha dejado pasar, pues. Claro. Y es muy interesante porque sabiendo estas cosas realmente reinterpretas tanto a Dios como ahora sí que la moral, la ética, todo se convierte, todo se transforma. Sí. Y el hecho de que en el Antiguo Egipto se combinaran estos dos elementos que en un futuro, ahora sí que europeo, occidental, más adelante con el cristianismo y el catolicismo, se separan estas dos cosas y crean una sociedad sumamente hostil y sumamente agresiva con las formas de pensar. Y dices tú, wow, ¿no? O sea, ¿de qué tanto nos estamos perdiendo? ¿Qué tanto nos estamos quedando atrás por el simple hecho de decir brujas malas y padres buenos? Sí, o sea, wow, dejó de diluirse y se empezó a estructurar muchísimo, pero no por un punto positivo, sino para, digamos que un adoctrinamiento. Pero en este caso obviamente de este libro, pues sí se tenía como esta perspectiva mucho más abierta en el sentido espiritual, como bien lo dices. Y sí, en este compilado de escritos podemos encontrar incluso hechizos que ayudarían a la trascendencia de los muertos. Y eso es muy interesante porque la efectividad de estos ritos, etcétera, pues ellos verdaderamente creían que era bastante eficaz. No eran tradiciones, no eran costumbres, o sea, realmente creían en esto. Exactamente, eso es lo fuerte de esto que vamos a hablar hoy. Ahora, el tema de que estén escritas estas cosas sí es muy importante también, porque para los antiguos egipcios, ahora sí que la palabra era sumamente importante y por eso tenía que bajarse. O sea, como del pensamiento, de la conciencia, tenía que quedar plasmada. Y es por eso que hoy en día, pues todo esto sale a la luz, se compila y se estudia, pues, ¿no? Sí. Pero el concepto de la magia, que en ese momento se le denominaba el Heka. El Heka estaba íntimamente ligado a la palabra escrita y hablada. Entonces, era de suma importancia el hecho de que todos alrededor de la civilización entendieran lo que estaba pasando. Entonces, sí, el tema del desarrollo en la escritura de los egipcios, estos famosísimos jeroglíficos icónicos, realmente parten de la filosofía de lo que pienso tiene que quedar escrito. Y eso creó un lenguaje completísimo y muy complejo también. Y era necesario para que todos ahora sí nos entendiéramos, pues, ¿no? Sí, además, pues que
todo esto estaba, pues, obviamente rodeado de pues, creencias muy sólidas que posterior a toda esta antigua civilización, pues se le reinterpretó. Y hasta el día de hoy, por eso existen los egiptólogos, o sea, literalmente personas que enfocan su día y sus vidas en intentar entender cómo pensaban aquellas antiguas personas, ¿no? Y creo que mucho de ello viene justamente de este libro. O sea, creo que el entender los ritos funerarios, el entender las creencias que había en el después de la vida, nos podría dar una gran perspectiva a nivel consciente de estas personas, de cómo veían la vida. Sí, y fíjate que se habla mucho de cuando se despierta espiritualmente, que es el tema de matar el ego. Ajá. Como el matar el ego, ¿no? El dejar de pensar en sociedad o en comunidad y empezar a de verdad ser consciente de las palabras, las acciones y todo esto. Y me parece un dato sumamente importante el hecho de que estos jeroglíficos de los que te hablaba ahorita y este desarrollo de las palabras y todo esto, tanto para su pronunciación, su escritura y su composición, ellos realmente no se lo atribuían a ellos mismos, sino se lo atribuían ahora sí que al dios Tot. Dios Tot, que este gozaba del poder de la escritura y de la comunicación y todo esto. Un dios que años después iba a dictarle el telema a Crowley, que iba a hacer muchas cosas. Es muy famoso el dios Tot, ¿no? Este dios de la escritura y así es también muy poderoso dentro de la cultura egipcia, pues, ¿no? Y me llama la atención porque ellos no se preguntaban quién había hecho esto. Era claro para ellos, pues, que había sido un dios. Y eso también a veces llega a alimentar las teorías de los ufólogos y todo esto. De los antiguos astronautas. De los antiguos astronautas, porque realmente no hay un registro de quién inventó estos jeroglíficos. Claro. Y todo se le atribuye a un dios externo. Sí, porque a la civilización. Obviamente más allá de quién lo escribió como tal, es el conocimiento de dónde proviene, ¿no? Que eso es la parte interesante y misteriosa de todo esto. Claramente que los egiptólogos me dicen que, pues, obviamente la civilización del Antiguo Egipto era una civilización bastante avanzada, con muchos conocimientos matemáticos, de escritura, etcétera. Sabemos que es una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. 100%, y por lo cual sabemos más que de otras, ¿no? O sea, porque hay otras que están bastante perdidas en el tiempo. Uy, la de civilizaciones que no, de verdad, que no trascendieron, güey. Sí. Qué impresionante. Y que seguramente que nunca se van a saber. Y pues a diferencia de ellos, afortunadamente tenemos mucha evidencia de los antiguos egipcios. Sin embargo, sí hay misterios detrás de todo esto. Por supuesto. Y es justo por lo que lo traemos al tema de hoy. Y yo creo que, o sea, también mencionar un poquito el hecho de que este escrito realmente se empieza a utilizar como en el año 1540 a.C. Y se terminó de usar hasta el 60 después de Cristo. O sea, duró bastante tiempo como parte de los ritos funerarios de Egipto. Habla mucho de que realmente, pues, era una base muy sólida de las creencias. Durante muchísimos años duró, y creo que por ello mismo nos diría mucho de un gran tiempo de Egipto. Nos diría, bueno, ya lo mencionamos en aquel capítulo, güey, duraron muchos milenios. Sí, y yo creo que parte de que todo esto sea así es que justamente se le ha dado como que digamos que la importancia a encontrar estos escritos a través de, como bien lo decías ahorita, en sarcófagos, incluso en las pirámides. Varios de estos escritos estaban ya plasmados y fueron llevados a una compilación, que es lo que conocemos hoy como el Libro de los Muertos. Sí, de hecho, o sea, esto de las paredes, si ustedes ven imágenes de las pirámides o cosas así, todo lo que está alrededor en las paredes, ya ves que está como, pues todo está con jeroglíficos. Pues realmente todo eso se compila y se hace el Libro de los Muertos, además de papiros. O sea, realmente ellos creían tanto en esto de la trascendencia que literalmente dejaban a manera de instructivo, güey, rollos de papiros así metidos para que cuando el espíritu, el alma del ya difunto renaciera y buscara respuestas, ahí las pudiera encontrar. O sea, realmente esto era muy meticuloso, y pues gracias a eso hoy tenemos compilaciones de todo esto que, como dices, de verdad se sigue investigando y se siguen descubriendo más y más y más. Sin embargo, hay
ya hoy en día pues tomos que tú puedes comprar comercialmente, así como ya unas versiones de compilaciones famosas que se encuentran en algunos museos alrededor del mundo, en donde se pueden encontrar ya una composición de este libro como tal, ya más estructurado, de una forma en la que tú puedes llegar y leerlo, como cualquier otro libro. Sin embargo, es importante que sepan que en realidad este es un libro que está en constante escritura, digamos. ¿Reediciones? Ajá, de muchas y muchas reediciones. Sin embargo, pues creo que en este capítulo vamos a centrarnos en la más reciente y pues ahora sí que hablar de sus 4 partes, pues, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, entremos a eso de la composición porque creo que ahí pueden entrar bastantes dudas acerca de ello. Sí, bueno, ¿quieres que empecemos con eso? Podemos empezar con eso. Ok, sí, la estructura, como te decía, está dividida en 4 partes, pues, ¿no? Que la primera, que va del capítulo 1 al capítulo 16, establece los pasos por los que el difunto entra a la tumba. Ok. Desciende al inframundo y posteriormente recupera el habla y el entendimiento. Se supone que en esta primera parte describen el tema de que el difunto, cuando pues revive, no tiene la capacidad ni del habla ni del entendimiento, y gracias a estos rituales o a estas instrucciones, el alma o el difunto vuelve a recobrar el entendimiento para pasar ahora sí que a la siguiente parte, que es del capítulo 17 al 63, que se habla sobre el origen mítico de los dioses. Ajá. Esta parte es como un poquito de antecedentes para que el difunto vaya agarrando, entendiendo qué es lo que pasa y las necesidades de cada uno de los dioses. Porque una parte importantísima del viaje del difunto egipcio al otro mundo, al inframundo, es el paso de un juicio, de un juicio de 42 dioses, que uno por uno van y pues rebuscan en el corazón del difunto y empiezan a ver como sus pecados y todo esto. Entonces, como que en esta parte es donde se estudia al difunto qué es lo que le tiene, cómo tiene que hablarle a cada uno y todo esto. Sí. En la tercera parte, en tercer lugar. Ahorita, de hecho, si quieres hablamos un poquito del tema del inframundo para explicar también cómo es por ahí, porque es muy interesante. Es un pasaje, es un viaje. Eso. Es toda una aventura, como dirían algunos. En el tercer lugar, en el capítulo 64 al 129, se narra, ahora sí, justamente el viaje del difunto a través de los cielos a bordo de la barca solar y su descenso al inframundo para encontrarse con Osiris cuando llega la noche. ¿Quieres hablar de eso en este momento? Porque sería un buen momento. Ok. Vamos, mira, este inframundo, que obviamente en todas las culturas existe un inframundo, ¿no? Pero en el antiguo Egipto era conocido como el Duat. El Duat es básicamente algo muy importante para las creencias religiosas del antiguo Egipto. Porque este era básicamente como el reino, un reino misterioso donde todas las almas de los difuntos debían viajar y enfrentar una serie de pruebas para que en estos juicios que mencionabas hace un momento, pues alcanzaran la vida eterna, por así decirlo. La trascendencia. Un renacimiento, era algo así por el estilo, ¿no? En el Duat, así dándoles una descripción de cómo podría ser este lugar, era un reino básicamente subterráneo que en algunas interpretaciones lo describen como básicamente un laberinto con múltiples regiones, así como diferentes tipos de secciones. Incluye, por ejemplo, ríos con agua, fuego, montañas, lagos, cuevas, campos, hay de todo. A la bestia. Y esta navegación es muy peligrosa, pero es totalmente necesaria para que el alma tenga o obtenga ese conocimiento que necesita para la trascendencia y también un tipo de protección mágica que va adquiriendo durante el camino. Hay también seres y criaturas en este lugar. Es habitado por tanto seres benevolentes como podrían verse como malignos otros, ¿no? Entre los más notables se encuentran los que ayudan y protegen a los difuntos, así como también demonios, monstruos, serpientes. Hay
seres que son totalmente representados como el caos. Hay interpretaciones de cosas que podríamos ver en la vida cotidiana como acciones de la vida, cosas que pasan, pero están como personificadas. Sí, como personificadas, ajá. También algo muy importante durante este trayecto es la barca solar de Ra. Cada noche el dios del sol Ra viaja a través del Duat en su barca solar. Este viaje es crucial para la regeneración del sol y la continuidad del ciclo diario del día a día. Es decir, el responsable que básicamente el sol salga cada día. O sea, como para los egipcios, el tema de la rotación y de que para acá sale la luna. Es la barca. Es Ra viajando. Así es. Órale. Hay también una estructura que se compone de diferentes puntos cardinales. Por ejemplo, ahí está el portal del oeste. En este portal, el viaje del difunto básicamente empieza. Donde debe pasar una serie de puertas custodiadas por guardianes que le harán preguntas específicas acerca de sus conocimientos, de conjuros específicos para ser atravesados. Es por ello que era tan importante este libro. Sí, güey. Por otro lado está después el lago de fuego en esta región, que es sumamente peligrosa porque estamos hablando básicamente de un lago hecho de lava o fuego o algo por el estilo, que el difunto debe cruzar, también elaborando hechizos, fórmulas mágicas para navegar por estos lagos que obviamente en términos tradicionales no se podría, ¿no? Sí, no, o sea, estamos hablando aquí de metafísica, o sea, de cosas etéreas y conceptos medio... Es otro lugar, es otra cosa. También se habla de cuevas de serpientes, que son lugares que existen dentro del Duat. Y aquí el difunto se encuentra con ellas, eventualmente te vas a encontrar con una de estas cuevas y otros seres también de índole demoníaca. Estas criaturas deben ser de alguna manera apaciguadas, también con inteligencia, incluso con hechizos, si tienes el conocimiento. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de los sortilegios. Así es, hay muchas cosas. Y también pues obviamente puedes derrotarlas como tal en una batalla. Pero pues ya dependerá del ingenio y del camino de cada alma, ¿no? Y hay una sala que se llama la sala de los dos justos, también conocida como la sala del juicio. Este es el lugar donde el difunto es juzgado por Osiris y otros dioses, esta que mencionabas. Es aquí donde ocurre el pasaje del corazón, que es básicamente esa trascendencia. En el juicio, ya yéndonos un poquito a esa parte, el juicio es el momento, pues obviamente crucial del viaje, porque el corazón del difunto es pesado con la pluma de Mat, que simboliza la verdad y la justicia. Que esta es una pluma de un pavo real, ¿no? Algo así. En teoría. Ajá, como un tipo de ave, pues, sí, fantástica. Y pues se dice que si el corazón es más ligero que la pluma, el difunto es considerado puro y digno y se le da la vida eterna. Sí. Amit, el devorador de los muertos. Esta parte es interesante. Si el corazón del difunto es más pesado debido a las malas acciones, es devorado por Amit, una criatura con partes de león, hipopótamo y cocodrilo, condenando al difunto al olvido eterno. Pues un tipo de, ¿cómo llamarlo? Como un purgatorio o algo, algo muy oscuro, ¿no? Y bueno, obviamente si el juicio es favorable, el difunto se renace como un Akak, o no sé si se diga así, una disculpa porque no... Pues tu egipcio está un poquito oxidado. Sí. Un espíritu luminoso, así es, como aquellas almas ascendidas que hemos visto en otras interpretaciones. ¿Ángeles? En otras circunstancias. Y se le permite vivir, obviamente, eternamente en el campo. Y pues se le da la versión idealizada del egipcio terrenal. Pero pues en el cielo. Un tipo de cielo, pero no lo ven como un cielo, ¿no? Sí. O sea, entendamos cielo como un paraíso. Como un paraíso. Como el paraíso. Así es. Bueno, este es como el pasaje que se le da en el Duat. Y es muy interesante porque sí nos da una idea del por qué es tan importante este libro para
bueno, fue tan importante este libro para los antiguos egipcios. Uy, ahorita te voy a platicar por qué sigue siendo importante. Pero fíjate, si ustedes pusieron atención en la descripción que hizo Minor acerca pues, de este inframundo, el Duat, de los egipcios, se preguntarán, así como yo me lo pregunté en su momento, porque realmente para los egipcios el trascender en la muerte y todo el tema de conservar los cuerpos, las momias, una sepultura, pues ahora sí que magistral y todo esto, pues realmente ¿por qué quisieran vivir, ¿no? O sea, como que morir era como algo muy glamuroso y muy espectacular. Claro. Lo que pasa es que realmente nadie quería morir porque a eso se iban a enfrentar. O sea, realmente eran aventuras o viajes que tenían que hacer. Odiseas que a lo mejor en vida se preparaban para hacer. Y fíjate, aquí que recae otra vez el tema de la compaginación de la vida diaria y de la religión. Ellos no querían morir, pero no por un miedo a la muerte per se, sino al viaje que significaba la muerte, pero por la insuficiencia de estar preparados para recorrer ese viaje. Sí, entonces claro, ellos vivían para morir. Qué terror, ¿no? Pero, o sea, sí, hoy lo vemos así por la interpretación que tenemos de la muerte. Sí. Y del juicio y todo esto. Sin embargo, a mí me parece algo hermoso, güey. O sea, es un tema de vivo mi vida preparándome para ese viaje. Y eso, ¿qué va a pasar? Me va a hacer una persona buena. No, y es muy esperanzador fuerte. También, ¿no? Sí, o sea, porque tal vez en vida no tuviste una buena oportunidad de vivir, pero siempre existe esa esperanza de que más allá de esta, si estoy preparado y si confío en lo que construyo en mí, voy a lograr esa vida eterna que tanto busco. Y para eso uno se prepara. No sé, imagínate, estoy aquí especulando. Si yo fuera un egipcio y le tengo miedo a las serpientes, y yo sé que en el inframundo hay cuevas llenas de serpientes, pues ¿qué hago en vida? Empiezo a quitarme ese miedo, güey. Claro. ¿Para qué? Para yo estar listo para ese momento. Para combatir contra mis miedos. Entonces, ¿no? Imagínate el potencial de eso. La persona que termina ese viaje en vida, preparándose para el viaje en muerte. Construye una pirámide. Construye una vida plena y llena de superar retos uno tras otro, con la esperanza de, es que en la muerte voy a tener que estar preparado. Probablemente todo esto tiene que ver con esa trascendencia de esa civilización, o sea, que realmente es lo que haya generado ese impacto, pues, ¿no? O sea, el hecho de una mejora constante en vida para estar listo para el viaje que va a ser morirse, va a hacer que tú en vida no desperdicies el tiempo, güey. Y que al contrario, no te quieras morir. Porque yo dudo mucho que varios egipcios hayan querido o hayan decidido como que, yo ya estoy listo para morir. No, la verdad es que para un viaje como esos nunca estás listo. ¿Y qué propicia eso en este contexto? El hecho de que no te quieras morir. El hecho de que te cuides, que no sé, o sea, y me parece muy profundo, güey. Fíjate que todo esto también me trae el recuerdo, por ejemplo, de esta tumba de Tutankamón, en la que lo entierran con muchas cosas. Pues sí, lo sepultan con muchas cosas. Pues entierran, Lo sepultan con muchas cosas. Y justamente, por ejemplo, artefactos que probablemente le van a servir para esa otra vida a la que va a ir. O sea, como que a manera de trueque, a manera de lo que tú quieras. Sí, porque recordemos que Tutankamón muere joven, güey. Entonces realmente, y por un accidente, bueno, se especula que por un accidente. También puede haber sido una supuesta enfermedad que pudo haber padecido, pero no sabemos, ¿no? Al final. Pero lo que sí sabemos es que en sí no estaba preparado, güey. O sea, no pudo haber estado preparado para el viaje que iba a ser de la muerte. Entonces esto significa que iba a ser enterrado, sepultado con un montón de cosas para intercambiar con los dioses. Y es bien interesante eso porque es profundo, ¿no? O sea, a mí me parece muy, muy profundo y muy avanzado, ¿no? Sí. Es como algo muy, muy avanzado. Esto de los 42 jueces también me llamó mucho la atención. Hablabas del juicio, pues, ¿no? Es bien interesante porque en religiones más modernas tenemos un juicio final, ¿no? Con San Pedro. Y él te va a decir si sí o si no. Como una balanza. Pero más bien como un juicio.
como yo te voy a juzgar. Y aquí no juzgaban. O sea, sí había 42 jueces previos, pero quien iba a tomar la decisión iba a ser la balanza, güey. O sea, realmente, de nuevo, la muerte del ego, pues un poquito como nosotros no vamos a decidir. No somos nadie. No somos nadie. Y somos de que 42 jueces de dioses. Dioses. Y me parece impresionante esa forma de ver la vida y la muerte. Sí. Digo, es muy fácil a veces meterse a las teorías y ver ahí los OPARTs que existen en Egipto, los jeroglíficos que parecen naves y todo esto. Sin embargo, si nos ponemos a analizar un poquito en qué creía esta gente, dices tú, wow, o sea, realmente esto es avance puro y duro del ser humano. O sea, estamos quitando trabas, pues todo es por un bien propio, pero a su vez ayuda a la comunidad. Porque, por ejemplo, el hecho de desvivir a alguien en Egipto era un golpe doble. Sí. Porque tú sabías que aquella persona no iba a estar lista para ese viaje, güey. Y tú le estabas quitando la oportunidad de trascender. O sea, no nomás era esta vida, sino es esta vida y la siguiente. Sí. Entonces, por eso es tan alarmante el tema de estos conflictos internos que tenían entre faraones, entre familias, porque de verdad están haciendo lo peor de lo peor de lo peor. Y es bien interesante porque yo pienso que últimamente con las creencias que llegaron a revolucionar el mundo en Occidente, pues no, un catolicismo, etcétera, en donde el no matarás, a pesar de que es una de las leyes universales de Dios, la misma iglesia ha desvivido en nombre de Dios. Y dices tú, aquí hay una incongruencia enorme, güey. Una incongruencia enorme que habla más de una dictadura o de una doctrina social que una forma de vivir o de pensar. No, pues al contrario, entre menos pienses, ¿no? Entre menos pienses, mejor. Y eso que pasó, pues, edad media, güey. En cambio que estamos hablando de una religión que buscaba el conocimiento a través de estas escrituras para que de alguna manera tú supieras que en el más allá ibas a tener ese conocimiento que te iba a ayudar a trascender. Sí, era motivar el avance, güey, el progreso. Incluso, o sea, hablando, por ejemplo, de cosas que en ese tiempo se pudieron haber visto como de temas metafísicos, como por ejemplo la luna, el sol, etcétera, pues también les daban norte en el sentido, así como a los mayas, el tiempo, las matemáticas, mucho de esto que las pirámides están alineadas con las constelaciones es parte de este conocimiento ancestral que ya venían cargando, que lo mezclaban con la magia, pero también entendían que era algo que funcionaba para la vida. O sea, definitivamente el hecho de que los ritos funerarios también en ciertos casos estuvieran conectados con las edificaciones, etcétera, es porque había un conocimiento detrás de este tema mágico que era funcional para ellos. Y yo creo que aquí el problema empieza cuando van jalando, por ejemplo, los investigadores, los antropólogos y los egiptólogos, van jalando el hilito, obviamente se topan con esto, se topan con esta forma de ver la vida y la muerte, y siguen jalando y tratando de entender de dónde vino ese conocimiento. Y ahí es cuando le cae caca al pastel, güey, porque ya se pierde la pista. Y aquí hay de dos opciones. O piensas que fue una ayuda externa, háblese seres trascendidos, güey, entidades superiores, extraterrestres, como tú quieras, o realmente les importaba tan poco la acreditación de esta filosofía que realmente no puedes dar con ella, porque así como los jeroglíficos decían, es que fue el dios Tot. Sí, pero ¿cuántas generaciones llevamos diciendo que eso pasó? Y los que realmente lo inventaron, pues nunca se lo acreditaron a ellos mismos, güey. O a su vez tenían un entendimiento tan profundo de Dios que realmente el dios Tot no era como tal una entidad externa, sino como un dios interiorizado de ellos mismos, como su propia conciencia, güey. A la bestia, está como bien profundo este capítulo, ¿verdad, güey? Me gusta. Bueno, sí, es que esto no es nuevo, o sea. No, pues. Hay quienes hablan de un código oculto dentro de este libro. Oh, sí. Que realmente toda esta serie de
interpretaciones que se le ha dado es solamente una pizca de lo que realmente contiene, de lo que realmente nos quieren decir estos escritos. Sí, porque ahorita hablabas tú de rituales, hechizos, sortilegios, magia, pero, ajá, ¿qué es eso, no? Y yo traigo aquí una nota que dice fórmulas para todos, que realmente hace referencia a que este libro de los muertos, parece haber sido tan editado y reeditado y reinterpretado y sintetizado en adaptaciones una tras otra, que realmente lo que estamos haciendo en este momento es una interpretación de lo que nosotros llegamos a captar. Ahora imagínense esto, que esta conversación la han tenido egiptólogos a lo largo de la historia, güey. Entonces imagínate. No, y además que como se ha encontrado en tantas, digamos que no es un lugar donde se encontró, son diferentes lugares. Exacto. O sea, han habido más de 1200 encantamientos que se han encontrado en textos en los mismos ataúdes. Ahorita vamos a leerles algunos para que entiendan un poquito de qué iban. Y sí, concuerda mucho con lo que contamos ahorita del inframundo. Y es que hay muchos que se actualizan, muchos que se descartan, o hay otros que dicen, es que es el mismo. O sea, es el mismo, solamente con palabras distintas, y lo sintetizan, pues, ¿no? Y en esos momentos se cuentan en este momento, pues, ¿no? Se encuentran casi 200 capítulos diferentes en el que te enlistan, pues, hechizos y magias diferentes para cada cosa, para cada etapa del libro. Que no hable de la última etapa porque me la estoy guardando. Ajá. Pero cada capítulo trae su bonche de escritos y hechizos, pues, ¿no? Y ahora sí que, además de esto, cobra un peso muy importante el tema visual, pues, ¿no? El tema de... Hay cosas que los egiptólogos no logran entender. Sin embargo, los egipcios fueron tan benevolentes que los dibujaban, güey. Muchas de las cosas famosas que han visto ustedes de jeroglíficos, de representaciones, murallas y todo esto, son realmente como interpretaciones de los mismos egipcios de pasajes del libro de la muerte, güey. Y ahí entran un montón de otras cosas, pues, ¿no, güey? Entra, por ejemplo, el tema de las transformaciones. Y fíjate, perdón que te interrumpa, pero de hecho, o sea, el libro originalmente es una traducción, o sea, bueno, como que se le cambió el nombre, yo creo que por tema de marketing, porque en realidad la traducción más exacta al español sería algo como el libro de la salida al día o el libro de la emergencia a la luz. Esa sería como la real, digamos que traducción o una cercanía a cuál sería el nombre real del libro. Este tema de los muertos y todo esto es que en realidad ellos no lo veían como la muerte, lo veían como la siguiente vida. Sí, es que muerte no existía la muerte. Es que imagínate una civilización donde la muerte no significa la muerte. Es el exilio o la vida eterna. Ajá. Así, o es una o es otra. Pero no es muerte. O sea, hoy escuchas esa palabra y que hay veces que uno, hasta aquí en esta misma plataforma, se tiene que censurar, güey, porque es algo muy fuerte para esta sociedad. Sin embargo, imagínate una civilización que no está limitada por esa palabra, güey. O sea, imagínatelo. Aquí estamos limitados por eso. Estamos queriendo sobrevivir, vivir, para evitar algo como el fin, como la muerte. Así es. Sin embargo, imagínate una civilización que está motivada para morirse, güey. O sea, para morirse es que y hacerlo todo bien. El juego cambia, se invierte totalmente. Estaríamos haciendo pirámides ahorita, güey, de que tuviéramos una tecnología. Pero es que el sentido de la vida cambia, más, ¿no? Sí, porque la vida en sí no es el sentido tal cual, sino el después de, porque en realidad la vida que quiero vivir está después de esta. Y la neta, digo, odio hacer esto, pero este libro de Crónicas del Futuro, wow. O sea, habla mucho de eso. Habla mucho de cómo de verdad es una civilización futurista, ¿no? Es una civilización futurista. Un poquito de contexto, ¿no? Este libro está basado en una historia de un caso de una persona que cae en coma en 1922 y despierta en el 3900, güey. Y el libro supuestamente se jacta de ser realidad. El libro se jacta de ser un caso real de una persona que escribe en un diario durante un año que está viviendo él en ese futuro. Y
Y por azares del destino, este personaje empieza a estudiar la cultura de ese momento, ¿no? Y la historia y todo. Entonces te va contando en el diario. A lo que quiero llegar es que te descubre una forma de ver la vida. Esta misma vida, porque son seres humanos. Y lo interesante es que en este libro, pues spoiler, ¿no? O sea, encuentran vida extraterrestre, hacen contacto, bla, bla, bla. Pero realmente eso no es lo trascendental, güey. Lo que realmente hace que el ser humano trascienda es lo que el mismo ser humano puede provocar. Entonces realmente eso me ha hecho darle vueltas a toda la teoría acerca del antiguo astronauta, pues, ¿no? Porque es muy sencillo caer, como dije ahorita, pues, ¿no? Ver estas grandes civilizaciones, estos grandes avances, estas edificaciones que hasta el día de hoy siguen paraditas y decir, claro que no lo hicieron ellos. O sea, claro que una civilización con menos recursos que la de nosotros no pudo haber hecho algo que permanezca más de 6,000 años parado. Sin embargo, fíjate el potencial de una conciencia despierta, güey. Y yo era de los que pensaba, claro que tuvieron ayuda. Y quizás sí, güey. Claro. Pero a lo que voy es que una cosa es recibir ayuda y otra cosa es que te lo hagan ellos, güey. Entonces, el hecho de que a lo mejor sí recibieron ayuda, está bien, pero ya el resto es totalmente trabajo del ser humano, güey. Propio. Y me ha hecho, no sé, de verdad me hizo clic ahí. O sea, si quieren leer el libro, está muy bueno. Fácil de leer, cortito, sumamente interesante. Si lo ves desde esa óptica. Además que no te voy a mentir, me da un poquito de esperanza el hecho de saber que todo va a estar bien con el ser humano. Ajá. ¿Qué tal? No, pues sí, o sea que 2000 años, güey. No, y es que eso también como que te habla también de que el ser humano está en constante evolución y retroceso. O sea, como que hay un proceso, es como un círculo, pues, sí, que al final se tiene que cumplir para volver a la decadencia. A empezar, sí. Por ahí vamos, en unos episodios vamos a hablar de una civilización que nos han pedido muchísimo, que de hecho tiene bastante que ver con todo este tema de del retroceso, que es lo que se teoriza de cómo se perdió esa civilización. Y muchas de las civilizaciones perdidas así fueron. Así fueron. O sea, en algún punto llegaron a una curva, de una cúspide. Y eso es tan absurdo y tan banal como cuando, por ejemplo, pasa con las empresas. O sea, una empresa se construye, sí, llega a un pico, puede ser muy alto, puede ser muy bajo o medio, y eventualmente ese pico cae. Y pues si ese pico no se mantiene por mucho más tiempo, pues eventualmente se cae y termina de caer o nace como otra cosa. Es que yo creo que de las pocas leyes universales que existen, leyes absolutas, fíjate lo que voy a decir, güey. Leyes absolutas del universo es el ciclo inevitable de la vida y la muerte. Todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que nace tiene que morir, y es bien importante tenerlo y entenderlo como no algo malo, güey. O sea, el hecho de que mueras no significa algo malo. Y es lo que los egipcios entendieron en una época en la que el ser humano, pues, andaban taparrabos, güey. Uh-huh. Y fíjate lo que eso los llevó a construir. Sí. Y se me hace bien interesante y que de verdad tenemos que darle atención a eso, ¿eh? Sí. O sea, ojito ahí, ¿no, güey? Pero bueno, entramos si quieres al tema de los conjuros, ¿no? Ok, sí. Porque sí, hay un primer grupo de conjuros que busca la provisión continua del alimento o del aire. Y es bien interesante porque obviamente los egipcios, como consideraban la vida después de la muerte, la consideraban como tal, una vida después de la muerte. Una vida en la que necesitas respirar, en la que necesitas comer, en la que necesitas hacer tus necesidades. Y el primer grupo de conjuros pues está dedicado 100% a distribuir o proveer más bien las necesidades básicas. Me parece como, claro, o sea, está súper bien pensado esto, ¿no? Sí. Pero tú qué traes, por ejemplo, de algunos conjuros. Yo traigo algunas cosas, o sea, se los voy a dar como más específicos. Obviamente no lo tengo seccionado, o sea, lo traje como los más interesantes que se me hicieron. Hay un hechizo que es catalogado como el hechizo 125. Tal cual. Este es el hechizo del juicio de Osiris. Digamos que este es de los más famosos y cruciales porque literalmente detalla el juicio
del difunto ante Osiris, el dios de los muertos, como ya lo hemos mencionado antes, el difunto debía recitar una confesión negativa, negando haber cometido una serie de pecados, como robar, mentir o pues desvivir a alguien. Después de esto, su corazón era pesado contra la pluma de Mat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón era más ligero que la pluma, el difunto era considerado como digno de entrar en el paraíso. Y básicamente este hechizo lo que menciona es cómo llegar a digamos que este punto de la balanza. Entonces muchos lo consideran como el hechizo más importante porque es lo que determina el juicio. Luego hay otro que se llama el hechizo 30B. Está por secciones, como lo dijiste ahorita, entonces por eso tiene algunas numeraciones y otros con letras, ¿no? Este es para evitar que el corazón del difunto testifique en su contra. Este hechizo asegura que el corazón del difunto, pues como bien lo dije, no testifique en contra del mismo en el juicio final. El corazón era visto como el asiento de la conciencia y la moralidad, y este hechizo lo apaciguaba, garantizando un juicio favorable. Obviamente no tengo de que el rito como tal, pero... No. Es que sí, no es tan sencillo. No es tan sencillo. No es como el San Cipriano. No es un grimorio. No es un grimorio. Es un poquito más complicado de entender. Y fíjate que es algo interesante esto de las compilaciones de los hechizos, porque a más jerarquía en la sociedad, más hechizos. Ajá. Porque hay unos que hasta son trampa. Ajá. O sea, hay unos que, por ejemplo, que... Hay un hechizo que es literalmente para que tu órgano, que es el corazón, no testifique contra ti. Ajá. A la hora de los juicios. Es como un sedante para el corazón. Es bien interesante porque, digo, ahorita hablé de la muerte del ego, pues, ¿no? Sin embargo, el ego existe, güey, ¿no? Y esto es como vamos a quitarnos los sentimientos, ¿no? Ajá, o sea, es un poco como yo voy a poder engañar a los dioses. Un poco así, pero realmente estos solamente estaban destinados a aquellos que pues tenían poder, güey. Porque pues los obreros y gente así pues realmente no podían tener acceso a estos sumos sacerdotes, que ya hablamos en el capítulo de Egipto, el tema de estas escuelas de magia y así, en donde pues ingirían sustancias para tener un contacto directo con aquellos dioses, y estos sumos sacerdotes bajaban esos hechizos, ese conocimiento, y pues tenían acceso solamente las personas de alta jerarquía, güey. Sí. De alcurnia. Sí, por supuesto. Además, recordemos que estos escritos, estos hechizos, no era un libro que estaba en la mano pública, eran papiros únicos, también escritos dentro de las pirámides, en sarcófagos, etcétera, que eran sumamente específicos. Todos estos escritos, esta compilación de escritos se vuelve lo que conocemos hoy en día como el libro de los muertos. Sí. Por lo mismo que dices, o sea, era un conocimiento muy exclusivo. Sí. Y bueno, hay otras cosas que pasan dentro, o sea, que están dentro de este libro, y es que hay un constante tema con el tema de la metamorfosis, o sea que hay como cosas cambiantes. Incluso los hechizos también te proponen ciertos hechizos para convertirte, por ejemplo, en un halcón de oro. Sí. Este hechizo, por ejemplo, permite básicamente en hacerte un halcón de oro para simbolizar tu renacimiento y protección. Esta transformación daba el poder y libertad al espíritu del difunto. Imagínense el nivel de estos hechizos, o sea, hasta qué punto tal vez tendrías que pagar para tener esto asegurado, ¿no? Oye, pero fíjate que me he dado cuenta, digo, ya estamos altos en el capítulo, ¿no? Altos, pero y hemos usado la palabra hechizo, magia, sortilegio como muy a la ligera. Se puede malinterpretar, ¿ok? Esto era conocimiento realmente a lo que ellos llamaban hechizos, y realmente eran estos papiros o estos... Y fíjate que me encontré por ahí algunas fuentes que decían estos grafitis en las paredes. No creo que sean grafitis, pero no sé, ahora sí que etimológicamente no sé. Pero estos escritos, textos y todo esto se consideraban hechizos
Porque, y ahora sí que tiene mucho que ver con Aleister Crowley. Recordemos que la filosofía de Aleister Crowley y el telema, lo que fue su aportación a la magia moderna, pues se la dicta directamente Thoth, güey. Sí. A un dios egipcio. Entonces sí tiene mucho que ver con el tema de la voluntad, el tema de esta jerarquía de hechos y de sentimientos y todo esto. A eso los egipcios le llamaban magia y le llamaban hechizos. O sea, no estamos hablando de chispas de colores, no estamos hablando de amarres, no estamos hablando de eso. Es una magia para empezar, mucho más metafísica, ¿no? Mucho más metafísica, sí, porque como mencionabas ahorita, las fórmulas... Digo, ahí cierro paréntesis, porque sentí que no habíamos aclarado un poquito eso, pero sí, las fórmulas de transformaciones eran muy especiales para la realeza, güey. Sí. Que sí, en algunas ocasiones, y fíjense, este dato es bien interesante, era para que el difunto se pudiera transformar en diferentes seres que permitieran su feliz renacimiento en el más allá. Sin embargo, había unos que eran unos hechizos secretos que no nomás servían para transformarse en el más allá, sino también en el aquí y el ahora. Uh-huh. Y por lo general estos hechizos están consecuentes al que el difunto pudiera conservar rasgos de su personalidad en vida en el más allá. Sí. Como si te pudieses llevar algo. Y me pareció muy interesante porque estaba planteando, o sea, el libro de los muertos en este parte, en este tipo de hechizos plantea fantasmas, güey. O sea, personas del más allá que vienen a visitar el mundo de los vivos. Sí. Y de alguna manera para llevarse algo, ¿no? Y me parece como alucinante. Digo yo, wow. O sea, hasta en eso, güey. Hasta en eso pensaron. O sea, el hecho de que no solo lo pensaran, sino como que el hecho de que fuera suficiente plasmarlo en este libro significaba que sí, los egipcios tenían experiencias paranormales, güey. Que necesitaban tener esta explicación, pues, ¿no? Sí, o sea, imagínate simples explicaciones como lo que contamos ahorita de Ra y su barca solar, que era el hecho que porque se desaparece, probablemente muchos con el tiempo pues pensaron en otras cosas, no digo que no, pero esta creencia perduró muchísimo tiempo. O sea, el que los grandes, digamos que las grandes manifestaciones de la naturaleza eran atribuidas a los dioses. Por supuesto. Y eso pues te habla mucho de este mundo metafísico que ellos vivían en su día a día. La percepción, simplemente. Fíjate que hay otros hechizos también por ahí que hablan también de no solamente el hecho de controlar, por ejemplo, serpientes o ese tipo de cosas, que también es algo como que, o evidentemente que debe existir porque hay cuevas en estos lugares en los cuales obviamente tendrías que manipularlas. O como hechizos de protección, ¿no? Como hechizos de protección. También hablan de algo que es el gran ojo, que no sé a qué dios o a quién se le atribuye este gran ojo, pero es una invocación a que este gran ojo vigile y proteja al difunto. Este gran ojo tiene no solamente el símbolo de la vigilancia, sino el poder de la protección, como si se tratara de una deidad. De la más alta alcurnia, me imagino, güey. Que puedes invocar para que te proteja mientras eres un difunto. Ese me parece interesante, porque realmente todos hemos visto por ahí Este es el hechizo 72, el número, para que sepan. Todos hemos visto por ahí el logotipo, si se puede decir de esta manera, o el sigilo de esta asociación secreta europea, de los iluminados, vaya. El dólar. El dólar, una pirámide con un ojo arriba. Me parece a mí que estás describiendo aquí el ojo que todo lo ve. Es lo que yo también pensé. Claro, güey. Pero imagínate ese poder. Tener acceso a eso, ¿no? A la bestia, güey. Fíjate que la última parte de la cuarta parte, ahora sí que del libro que hoy conocemos, que se compone pues como el libro de los muertos, es del capítulo 130 al 189. Y lo quise guardar ahorita, ya caminando al final de este capítulo. Todavía tengo una última cosita que quería mencionarte. Pero
habla acerca del espíritu del fallecido cuando asume el poder del cosmos. Y esta es como la primera vez que entendemos o que se hace referencia al cosmos. Ajá. Porque ahora sí que tras ser reivindicado por los dioses y pasar ahora sí que la prueba y el juicio, se verá sometido el difunto por parte de Osiris, y se le otorgará como una otra alma menos pesada. Hablamos de una reencarnación, hablamos un poquito de las teorías de personajes como Brian Weiss y todo esto, el hecho de cada reencarnación es un poquito más cerca al ser un maestro, pues, ¿no? Como que me llamó la atención que en los egipcios también creían un poco en eso. O sea, sí, como los seres luminosos, esto que mencionábamos en el inframundo, ¿no? Que también es parte de lo que ellos creían. Y eso es súper interesante que, digo, obviamente muchas de estas personas que últimamente teorizan acerca de, pues digamos que un Zecharia Sitchin, un Eric von Däniken, o sea, gente que tiene sus teorías obviamente con conexiones extraterrestres, otros planos, etcétera, pues hablará de que los antiguos egipcios pues tenían un contacto con seres de este tipo, pero también, ¿por qué no pensar que ellos entendían o veían la vida como que ellos iban a llegar a ser como estos seres? Ándale, es lo que te digo. O sea, si de repente en todas las teorías de Egipto sacas a los alienígenas, se sostiene, güey. Y abusados los ufólogos con esto, O sea, a mí me parece que ningún ufólogo se ha leído este libro, güey. Porque sí te describe a un ser humano despierto, que coincide perfectamente. Es que, ¿sabes? Yo creo que lamentablemente la ufología, o sea, en muchos casos, no digo que en todos, o sea, habrá ufólogos que tengan sus creencias, distintas, ¿no? Cada quien tiene sus teorías. Ajá. Pero creo que se va mucho por los puntos convenientes de la historia para explicar a los antiguos astronautas, como, o sea, o unos antiguos Anunnakis, etcétera. Es como la falacia de la confirmación, pues. Todo lo que me confirme a mí mi teoría, le doy crédito, sin mencionar que un Zecharia Sitchin desacreditadísimo científicamente, güey. Sí, no, pues aparte ponlo a competir con un historiador, no te va a dar una. No te va a dar una, güey. No te va a dar Aunque una. el señor tiene sus puntos también, o sea, es interesante. Sí, es interesante. Pero hay cosas que dices tú, es muy conveniente. Es muy conveniente, muy conveniente. Ahorita mencionabas acerca de un código secreto en el libro de los muertos. Esto es meramente algo muy especulativo, así como ahorita que estamos hablando de esto. Ya que estamos, ¿no? Sí. Hay personas que hablan de esto, o sea, digo, a manera casi que conspirativa, de que realmente detrás del libro de los muertos sí existe como un lenguaje simbólico que podría estar codificado con conocimientos esotéricos de alto nivel, o sea, que cosas que verdaderamente son conocimiento prohibido, que están ocultas dentro de estos escritos y codificadas incluso en la reinterpretación, no se podría entender esos códices, porque son códices. Se dice que esto podría contener, o sea, según estas especulaciones, ciertas cosas de información muy avanzada de astronomía y ciencia que los antiguos egipcios habrían conocido y codificado también en los textos. O sea, es como si los egipcios hubieran tenido su propia versión de la alquimia. Puede ser. ¡Ojo! Porque también hay otra teoría que habla acerca de estos códices, que dice que en el libro de los muertos podría haber referencias a tecnología avanzada. Cosas también que están a maneras de lenguajes simbólicos, etcétera. Abusados ahí, Pero
Obviamente, o sea, quienes más podrían hablarles de estos temas, por ejemplo, está Eric von Däniken, que es el señor de los antiguos astronautas, de esta teoría famosa. No me digas que es el de Aliens. No. ¿No es ese señor? No. ¿El de los pelos parados? No, así? no. Ah, no, qué bueno. No es él. No, ese es el del programa de televisión. Ajá, ¿no? sí. Bueno, hay otros como Graham Hancock también, claro. que él también habla de civilizaciones perdidas, etcétera, de cosas relacionadas a textos, monumentos antiguos. Bueno, cosas que podrían estar conectadas un poco con el libro de los muertos. Y obviamente que mucha de la información del libro de los muertos pues sí nos ha dado como mucho contexto en el conocimiento actual del Antiguo Egipto, por lo cual sí se piensa que independientemente del tema conspirativo, sí puede haber mucha información que se desconozca todavía dentro de estos códices. Pues. Fíjate que yo quería cerrar con una última cosa, que es una reflexión. Ay, sí, ¿no? Ajá. De repente Misiones se convirtió en eso, ¿no? Sí. No, pero ¿qué pasa con el libro de los muertos? Porque tú mencionas que se deja de usar a 60 años después de Cristo, ¿no? Sí, fíjate que me equivoqué, es antes de Cristo. Antes de Cristo se deja O sea, usar. una disculpa porque Sí, calza, porque ¿qué pasa cuando llegan los romanos y los cristianos con este libro, güey? Pues es algo muy interesante, güey, porque te mencionaba ahorita que este libro en parte sí se sigue usando porque se estudia y se entiende y se trata como de simplificar esta filosofía e introducir un poco a la sociedad. Sin embargo, ¿qué hicieron tanto los romanos como los cristianos en su momento? Roma, pues ahora sí que hurta todo lo que son la mitología de los griegos. Pues les cambian los nombres, pero es lo mismo. Los cristianos básicamente hacen lo mismo, güey. Sin embargo, los cristianos lo hacen con los romanos, con los egipcios, con los mongoles, ya lo hemos hablado, ¿no? Diferentes con los budistas, con un montón de religiones y hacen su propia religión. Sin embargo, así como ellos habían sido autores de su propia religión, quitaron y omitieron cosas del libro de los muertos. Sin embargo, el tema, dijeron, ¿sabes qué? Si te mueres va a haber un juicio, sí, pero va a ser de una sola persona y va a ser sí o no. Toda esa aventura, quítala. Ajá. Y fueron como, agarraron ese libro, quitaron. Y de ahí surgió, dicen por ahí, que de ahí surge un salmo de la Biblia, güey. ¿Ah, sí? No te voy a decir cuál, porque hay investigadores que dicen que no. Diferentes. Sí, que son diferentes, pero hay un salmo Ajá. que por ahí dicen, el que es más como famoso que el salmo de Apocalipsis, Ajá. es realmente el libro de los muertos de los egipcios, güey. Ok. Y es interesante porque también, ¿qué pasa con los demonios del rey Salomón? Pues la mayoría eran dioses egipcios, güey. Sí. 100%. Pues es que salen de aquí también. O sea, realmente todo ese texto de estas deidades superpoderosas se satanizaron con la llegada de los cristianos. Claro. Y eso hace que ahora este libro tenga un nombre tan amarillista como el libro de los muertos, güey. Y bueno, también es que... Cuando ahorita acabamos de establecer que para los egipcios la muerte pues realmente no existía, güey. Y también, o sea, sí creo que puede tener que ver, pero también como que el punto de justamente de que se haya reeditado tantas veces, la promoción que se le dio, Sí. O sea, la popularidad que tenía que agarrar el libro, pues sí requería de otro naming, ¿no? Un marketing por ahí. Sí. O sea, de hecho, como todo, la verdad es que como oigan, todo. sí, o sea, este capítulo tiene un nombre, Ajá. ¿sabes? Por ejemplo, Sí, y ahí o sea, pusimos unos dioses egipcios en la portada y todo. Pero a ver. Es que así es, así se maneja. Obviamente, o sea, espero yo que la gente haya entendido de qué trata este libro. Uh-huh. Y es que realmente no es que sea de una cosa en específico, no es que sea un libro. No es una historia. No es una historia. Recuerden que esto es un manual. Ha sido encontrado en diversos lugares. Son muchísimos papiros, muchísimos escritos perdidos. Uh-huh. Que obviamente investigaciones se le han hecho muchísimas.
Y se siguen investigando, se sigue buscando más información acerca de los ritos funerarios en el Antiguo Egipto. Así que probablemente en una reedición de este libro podamos tener más información todavía. Sí, digo, para que lo tengan apuntado nada más. Son muchos los ejemplares que existen. Como te digo, hay versiones comerciales que puedes comprar en cualquier página de mercado, ¿no? Pero se conservan algunos libros de estas compilaciones, estas famosas ediciones en museos, en bibliotecas nacionales de todo el mundo. Y pues hay unos destacados, unos que se encuentran en el Louvre en París, en el Museo de Egipto en el Cairo, y hay uno uno muy especial en el British Museum en Londres. Y digo, ahí los puedes ir a ver, pero que sepas pues que no es ningún texto de que original. O sea, estamos hablando de compilaciones nada más, ¿no? O sea, sí, obviamente van a encontrar algunos grabados también originales. Eso sí podrán encontrar en algunos museos. En el del Cairo, me imagino, sobre todo. Y te aseguro que en muchos otros museos también podrían encontrar algunos papiros y algunas cosas. Porque sí, la verdad es que el Antiguo Egipto tiene mucha evidencia todavía arqueológica que se puede encontrar en museos. No, a mí me llamó mucho la atención el hecho de que tú sabías que la miel de abeja nunca se caduca. No. Nunca se caduca. Nunca, güey. Ok. Se han encontrado así recipientes en Egipto del miel de abeja de hace 4000 años. Wow. Y está comestible esa madre. Qué loco. Qué loco, ¿no? Qué loco. Pero bueno. Comería unos hotcakes con esa. Unos hotcakecitos egipcios. Un tecito de miel de abeja. Pero bueno, esperemos, la verdad, que hayan disfrutado este episodio con este tema. Este libro, pues, obviamente es un enigma, y si les gusta el tema y pues les encanta el tema de la magia, el Antiguo Egipto, la verdad sí recomiendo que se metan un clavado a vale leer, mucho la pena. A leer un poco de hay audiolibro incluso, en presentación audiolibro. Fíjate, qué falta de respeto. Hay de todo. Ahorita se pueden encontrar muy fácilmente ediciones así que te las venden hasta en Amazon. Entonces, pues está fácil ahí si lo quieren encontrar. Pero bueno, muchas gracias a todos. Si les gustó este capítulo, pues dejen su like por aquí. Pues igual suscríbanse a este canal. Síganos como Emisiones Podcast en todas las redes sociales. También en Spotify, si nos escucharon por allá, pues también igual dejen sus 5 estrellas. Sí, participen en todo, en las encuestas. Si nos ven por ahí, si ven estas caras por ahí en sus redes sociales, mira, papá. Así es. Papá. Así. Y ya. No cuesta nada. Pero bueno, a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a Mike Mike, que estuvo aquí rifándose con todos y cada uno de los jeroglíficos que mencionamos en el capítulo, como MikeGal99 en Instagram. Y el señor hace transmisiones en vivo en su canal también de YouTube, Mike Emisiones, donde juega juegos egipcios, Yu-Gi-Oh! Y esas cosas. Y esas cosillas. Síganlo, por favor. Y nada, nos vamos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.